ya cada quien comienza a jugar su propio partido. Nosotros le damos la bienvenida a Delia Muñoz, ex ministra de Justicia. Bienvenida, señora Muñoz, a Exitosa. Buenas noches, Karina. Muy amable por convocarme. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar aquí. ¿Nos podría decir en este escenario qué es lo que dice la Constitución, teniendo en cuenta que la presidenta de la República ha convocado elecciones y que hay una recolección de firmas para su vacancia? La convocatoria a elecciones es una obligación de quien ejerce la presidencia e inicia un periodo electoral con una serie de obligaciones, pero de ninguna manera la convocatoria a elecciones supone para quien ejerce la presidencia la suspensión de actos de control como el tema de la vacancia, como el tema de las denuncias constitucionales, que podrían llevar incluso hasta la remoción o destitución del presidente, ¿no? En consecuencia, ese tipo de procedimientos pueden continuar. Hay que recordar de que el señor Vizcarra, por ejemplo, fue sacado del cargo de presidente luego de haber convocado a elecciones, y sus reemplazos lo que hicieron fue ratificar la convocatoria a elecciones y terminar el periodo, ¿no? Y hay que distinguir de lo que es el año anterior a la fecha de elecciones para cierre del Congreso, ¿no? En consecuencia, eso es, son dos periodos, dos momentos completamente distintos. Es decir, una cosa es lo que pasa con el Congreso de la República y otra cosa es lo que pasa con el presidente de la República. Usted nos acaba de enmarcar lo que pasa con la presidenta de la República. El Congreso puede seguir actuando y fiscalizando a la presidenta de la República, presidente, presidenta, en todos los ángulos, alcances que brinda la Constitución. Otra cosa es el cierre del Congreso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el último año de gobierno con el cierre del Congreso? Lo que va a establecer la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones es que el cierre del Congreso solamente puede realizarse hasta un año antes del término de funciones. Es decir, de que hasta el 27, 28 de julio de este año, técnicamente, si es de que se dieran las condiciones establecidas para que proceda un cierre del Congreso, podría ocurrir. Es decir, Dina Boluarte, por más aliada y alianzas que tenga con, según lo que se ve, se refleja con diversos políticos en el Congreso de la República, no tiene asegurada su permanencia en la presidencia de la República, si hacemos un análisis político. Así es, el control político a cargo del Congreso de la República se mantiene intacto hasta el momento en el que deja el cargo. No hay ninguna suspensión de estas facultades del Congreso por la convocatoria a elecciones. El único que adquiere protección para que no pueda ser cerrado es el Poder Legislativo desde un año antes del término del periodo, esto es 28 de julio del 25. Y si la vacancia prospera, ¿cuáles son los pasos post vacancia? Es decir, ya no hay una alianza, ya no están de la mano Ejecutivo y Congreso, la vacancia prospera, como le digo. ¿Cuáles son los pasos? Es decir, ¿el presidente del Congreso asume inmediatamente? Claro, en la Constitución tenemos establecido de que se elige un presidente y dos vicepresidentes cuya función es garantizar de que la institución presidencial elegida funcione. Uno, en este caso, fue sacado de la plancha y la segunda vicepresidenta es quien ejerce la función presidencial. En ese supuesto le tocaría al presidente del Congreso asumir la jefatura de Estado para terminar el mandato, porque ya no sería posible convocar a nuevas elecciones porque ya estamos con los periodos ya convocados y ya no está prevista esa figura. De acuerdo. Entonces,
en el Congreso de la República sí se podrían hacer como lo vimos en la época de Sagasti. Ellos sí podrían hacer diversas elecciones para ver quién asume la presidencia de la República. Por supuesto, porque quien detente la presidencia del Congreso es quien pasa a ocupar temporalmente el despacho de la presidencia, y en este caso sería hasta que concluya el periodo, porque ya no habrían mayores mecanismos de reemplazo ni tampoco sería posible la convocatoria a nuevas elecciones, porque estas ya están convocadas. Por eso se decía que se iba a ver en el último año de gobierno a ver quién acompañaba a Dina Boluarte hasta el final. Claro, porque ya ahora, convocadas las elecciones, ya cada quien comienza a jugar su propio partido. Con la convocatoria comienzan a correr plazos, comienzan a correr obligaciones y también el sopesar las lealtades, ¿no? Y las exigencias al Poder Ejecutivo, porque ya se declara oficialmente el inicio de la carrera electoral. Dina Boluarte tenía un periodo más hasta abril para convocar las elecciones. ¿Por qué habrá decidido adelantar un poco, algunas semanas, esta declaratoria ante el país? Jurídicamente es posible de que convoque a las elecciones hasta el 12 de abril para este periodo electoral general, ¿no? Sin embargo, es de suponer que por todos los problemas que tiene, por los cuestionamientos de los que hemos conocido a través de los medios de prensa, supongo que prefiere convocar a elecciones para que ya dejemos de concentrar la mirada en sus acciones, ¿no? Y pasemos a pensar todos en general en la nueva postulación que tiene que haber el próximo año. Yo creo de que es como una especie de protección, pero no porque la norma se lo dé, sino de protección porque ya los otros van a tener en qué ocuparse. Claro, más bien es una jugada política, pensando en el ambiente político. Ahora pasemos a otro tema, y aprovecho que usted es, yo sé que es una gran profesional en el ámbito penal, pero también tiene un expertise en el ámbito político por su paso por la Procuraduría Anticorrupción, por su paso por la OEA y también por el Ministerio de Justicia. En el tema del ministro del Interior saliente, Santibáñez, él hacía mucho ruido por su característica confrontacional. Y él, una de las cosas que dijo y que lo puso como centro de su discurso fue la necesidad de hacer una transformación, no solo en la Policía Nacional, en el Ministerio Público, sino también en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Es necesaria la intervención de la Fiscalía y del Poder Judicial para que veamos un cambio en estas cifras de terror horrorosas, de muertes que tenemos. Mire, una reforma no implica la intervención de las entidades. Una reforma, en este caso, puede implicar dar normas que permitan la contratación de titulares, dar normas que permitan una habilitación rápida de presupuesto y, sobre todo, hay que entrar a una gran reforma, Karina, que es la reforma de fondo de los códigos penal, el Código Procesal Penal, que están absolutamente convertidos en unos monstruos. No hay una equiparidad entre los bienes jurídicos tutelados, los procesos que se aplican y las sanciones que se dan. Y hay que evaluar muy bien cómo viene funcionando el sistema tan garantista que hemos implementado hace ya más de una década y que no rinde resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un sistema muy pensado en proteger las presunciones de quien es llevado al sistema de justicia, donde es muy difícil que se pueda lograr una condena por el estándar tan elevado de prueba, de una serie de requisitos que se tienen que cumplir. Entonces, ese es un punto que se debe de evaluar con mucha fuerza y yo pienso de que
en este momento, ya cuando el gobierno está de salida, podría comenzar a sentar las bases de la discusión académica y teórica descarnada sobre la evaluación del sistema penal que tenemos, que realmente está de cabeza. Y luego, en el sistema civil, allí también hay grandes problemas, porque el sistema civil está atorado con reclamos por demandas familiares y por demandas de tipo laboral, procesos que tienen mecanismos procedimentales que deberían de hacer que esos terminen máximo en 6 meses. Sin embargo, ello no viene ocurriendo. Entonces hay que ver qué cosa es lo que falta, si hacen falta más jueces, si hace falta el uso de mayor tecnología, si hace falta adecuar las normas. Para mí, lo que se necesitaría es una inversión muy fuerte en tecnología. Los países ahora están trabajando con inteligencia artificial, con software que te permiten calificar los procesos de una manera muy rápida. Entonces, para mí, la gran reforma no significa intervención, porque intervención es de que usted y yo entramos al Ministerio Público o al Poder Judicial para hacer la reforma y establecer quién entra, quién sale, ¿no? Acá tengo una pregunta. Lo que pasa que el ambiente está tan crispado y el ministro ha sido tan confrontacional y la presidenta también, porque los han acusado de liberar delincuentes y de no hacer bien su trabajo, que no se sabe si ellos querían reformar, ¿no? Entonces los han señalado. Entonces no se sabe si es que ellos mismos querían intervenir o les estaban proponiendo que desde adentro hagan esta reforma. ¿Cómo se hacen las reformas? ¿Las reformas los hacen ellos mismos? ¿O quién hace la reforma? Las reformas las establece siempre quien tenga el legislativo, porque es de allí donde vienen las normas, ¿no? Así es, una intervención con comisiones, con grupos de especialistas que entran a administrar las instituciones, no se considera un buen modelo de reforma porque se consideraría que está interfiriendo con el funcionamiento de órganos que deben de ser independientes. Ahora fíjese, usted habla muy bien del tema de la confrontación. Yo le tomé foto a los cuadros que presentaba el ministro cuando hablaba. Entonces él hablaba, por ejemplo, de cantidad de detenidos en flagrancia, 7.562, ¿no? Y cantidad de detenidos en flagrancia que le dieron libertad en sede policial, 2.604. Entonces acá, y luego hablan cantidad de detenidos en flagrancia que le dieron libertad en sede fiscal, 635. Entonces como que acá los números se han utilizado, me parece, para agudizar la confrontación política en la que nos encontramos, ¿no? Hay que ver qué cosa es lo que ocurrió con esas personas que fueron capturadas. Necesariamente todo el capturado es un culpable, se cumplieron con todos los protocolos. Yo tengo entendido que las normas son bastante antipáticas, se establecen plazos, que la policía tiene tantas horas para presentar el parte, que en 24 horas debe de hacer una u otra cosa, y que si no se respetan esos procedimientos, la persona tiene que ser liberada, ¿no? Ahora, por otro lado, cuando vemos el balance del funcionamiento de las unidades de flagrancia, vemos de que allí sí, donde está junto el juez, el fiscal y la policía, y se capturan a personas que han cometido el delito, la condena ocurre máximo en 2 días. Eso sí funciona. Allí sí funciona. Entonces, por eso le digo, el tema de la reforma no es la intervención. Es como que yo llegue a su radio y yo digo, vamos a mejorar la libertad de prensa, y yo establezco un interventor que entra a decidir cómo funciona, qué hace y qué opina. Claro, no, claro. No lo que pasa es que estaba hacer. tan crispado el ambiente que parecía ya que estaban hablando de una intervención y no una reforma, ¿no? Así entonces, es, claro, entonces, y también yo tenía esta sensación de que los números estaban utilizados de tal manera, porque es verdad que hay que cambiar los códigos, que están muy garantistas, pero mientras que el código está cambiado, el juez, el fiscal tiene que seguir respetando el código.
La norma penal solamente entra en vigencia a partir del día en que es publicada. Antes solo es ilusión. Y esas normas que tenemos hoy en día son las que tenemos que evaluar, ¿no? Esas normas son las que tenemos que ver cómo van a funcionar de una mejor manera. Ya con la experiencia de la vigencia de ellas, es que podemos pensar en una declaratoria de emergencia e ir a una reforma profunda del sector justicia. Y eso, como usted ya nos dijo, se ve en el Congreso de la República. Otra cosa... De todas maneras. Todas maneras. Otra cosa que quería ver con usted es el tema del nuevo ministro, porque cada vez estamos más polarizados y lamentablemente exponer la historia de vida del nuevo ministro para algunos sectores está mal, pero es la historia de vida del nuevo ministro y eso no se puede borrar. Es parte de la transparencia, es lo que se debe hacer. Si no lo quiere hacer el gobierno, lo tienen que hacer los periodistas. Y yo lo que le quería preguntar era lo siguiente. Tiene un expediente donde se dice que lo han tenido que obligar, es decir, una sentencia judicial de alimentos, quiere decir, señora exministra, que le han tenido que obligar casi a pagar una pensión de alimentos porque no ha querido. Eso es bastante serio, porque la obligación alimentaria es de primer orden, es absolutamente fundamental, porque es una obligación que permite la subsistencia del vástago, ¿no? Entonces, el incumplimiento, yo tengo entendido que habían normas que prohibían el acceso a ciertos niveles de la función pública de personas que estaban considerados en la lista de deudores alimentistas. Yo me imagino que habrá tenido que regular el pago de lo que tenía vencido para poder acceder al cargo de ministro, porque no recuerdo que esa norma haya sido derogada. ¿Por qué? ¿Por qué se sacó esa norma? Porque precisamente no hay cumplimientos éticos y morales de primer orden, y el de la atención alimentaria es uno de ellos. Ahora, la persona que entra a la función pública se vuelve una persona cuyo derecho a la intimidad, cuyo derecho de reserva a la exposición baja casi al mínimo y queda únicamente para los aspectos más íntimos, más absolutamente personales, pero después la ciudadanía y el periodismo tienen el derecho de indagar y de ver cuál es la conducta de vida de alguien que está en el centro del poder y con poder está manejando instituciones, políticas públicas y presupuestos. Entonces es necesario tener el perfil, la historia completa de vida de quien accede a esa alta función pública. De acuerdo, solamente para cerrar, podemos precisar esto, que lo tengo aquí en El Comercio, de la pensión, ¿no? Al momento de presentar su frustrada candidatura del 2022 ante el Jurado Nacional de Elecciones, Díaz Zulueta consignó 3 expedientes judiciales ligados a demandas de alimentos. El más antiguo tiene un origen de 1995, en el que un juzgado falló a favor de un aumento de alimento. Dentro de este proceso, una resolución del 2024 ordenó a la Caja Militar Policial retener el 10% de su pensión mensual y otros beneficios que pueda recibir en favor de la madre de su hija. Los otros 2 procesos se vinculan a otro caso de otra hija, distinta a la del primer caso, en la que el hoy ministro del Interior y la parte demandante llegaron a un acuerdo de conciliación en el 2019. Luego del 2022, un juzgado ordenó que ese acuerdo se ejecute y se otorgue a la demandante el 20% de sus ingresos como policía, incluso después de haber pasado al retiro. Es decir, no se concilió y se tuvo que llegar hasta el final de un proceso para que cumpla la obligación. Eso es lo que dice. Parece ser que hay una conciliación que no se cumple y luego se ejecuta el acuerdo conciliatorio, ¿no? Eso es en el segundo caso, y en el primero han pasado ya 20 años, me imagino que el menor o la menor debe ya de ser mayor de edad y de repente ya se extinguió la obligación alimentaria, habría que revisarlo bien, ¿no? Pero en principio tenemos 2 muestras de alguien que se rehusó a cumplir con la obligación de subsistencia, que es absolutamente básica. Muy bien, claro. El ministro ha dicho que, bueno, que ya no tiene ningún
ningún proceso en el Poder Judicial, pero los tuvo, es parte de su historia. Los procesos Claro, se terminan, ¿no? Pero estuvieron claro. en algún momento. Estuvieron y nosotros hemos establecido como país que no queremos deudores alimentarios en el ejercicio de la función pública. Por eso de que hay esta norma que establece restricciones cuando tienes deudas alimentarias. Yo supongo que ya debe de haberlas arreglado y debe de haber finiquitado todos esos pasivos para poder continuar con sus funciones en el ministerio, incluso desde antes, porque para ser viceministro también era aplicable esta exigencia. Muy bien, es el 7º ministro y además, ya lo había yo dicho, tiene un proceso en marcha en la Fiscalía Anticorrupción. Muy bien, doctora, exministra, muchísimas gracias por estar aquí. Hemos estado con Delia Muñoz explicándonos en extenso lo que significa pues esta convocatoria de elecciones para el 2026 de la Presidenta de la República y también lo que significa la historia personal, judicial del nuevo ministro del Interior.